Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Muy interesante lo que vivimos ayer en la última parte de la sesión de Estados Unidos, cuando parecía que el mercado se mantenía tímidamente al alza. Veíamos en la última hora y media caídas muy pero que muy fuertes. Y lo más curioso de todo es que si tú leías los comentarios de la gente por Twitter, todo el mundo estaba intentando poner excusas porque podría ser que si el VIX, que si no hay demanda, que si la subasta en Estados Unidos. Todo el mundo está buscando excusas para encontrar una razón a esa caída tan fuerte de los índices en Estados Unidos. Lo que está claro es que muchas veces nos estamos obcecando en buscar excusas cuando a lo mejor el árbol no nos está dejando ver el bosque, y a lo mejor la verdadera razón de que veamos caídas es que a lo mejor la sobrecompra ya era muy alta, que a lo mejor se nos ha movido un poquito la venda, ya hemos visto a lo lejos que a lo mejor hay una recesión, pero sí que es verdad que hoy, de momento, el mercado parece que se mantiene estable, pero ya tenemos la mosca detrás de la oreja después de las caídas tan fuertes que veíamos en Estados Unidos. Europa hoy arrancaba con caídas que podríamos decir que tampoco eran demasiado fuertes para la caída que veíamos ayer en Estados Unidos, y al final de la sesión se han mantenido prácticamente planos los índices en Europa, y en Estados Unidos estamos viendo cómo recuperan parte de lo ganado en la sesión de ayer, pero como decimos, ya la mosca está ahí detrás de la oreja. Como la situación se ha puesto un poquito interesante, pues hoy, además de analizar tres acciones como hemos todos los días, y teniendo en cuenta que este fin de semana no tendremos vídeo del resumen semanal porque tendremos ese mega consultorio, voy a hacer un repaso muy rápido del IBEX 35 y del SP500 antes de analizar las tres acciones de hoy, que van a ser IAG, Solaria y el Banco Sabadell. Así que venga, vamos ya con los gráficos. Bien, pues como decíamos, antes de comenzar con las tres acciones de hoy, vamos a hacer un repaso muy pero que muy rápido al SP500 y al IBEX 35. Todavía estoy grabando el vídeo sin que haya finalizado la sesión ni en Estados Unidos ni en Europa, por lo tanto no tenemos el dato a cierre, pero lo vamos a ver muy fácilmente porque el IBEX 35 ha cerrado plano y el SP500 se encuentra por la zona de aquí, los 4.730. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que fijaros la vela tan roja que dejó en la sesión de ayer. Una vela muy pero que muy fea. Cerró prácticamente en mínimos. Veamos cómo en la primera parte de la sesión se mantenía al alza, pero la caída fue muy fuerte. ¿Qué decíamos en el vídeo del resumen semanal? Que antes o después tendría que llegar la corrección, que no se sabía hasta qué punto podría subir, pero tiene que llegar la corrección. ¿Qué ha pasado ayer? Pues que en cierto momento, no se sabe por qué, todo el mundo pone excusas, todo el mundo saca noticias de la chistera para buscar una razón, vimos una caída muy fuerte. Hoy de momento, como decimos, se mantiene con tímidas subidas, pero que no recuperan todo lo que perdimos ayer. Ahora mismo, ¿dónde estaría el soporte si continúa corrigiendo? Pues el primero de ellos en la zona de los 4.600 puntos, donde estaba esa resistencia tan importante anteriormente, pero cuidado porque puede que no sea suficiente esa zona y nos vayamos hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo se encuentra los 4.482. Todo va a depender de la fuerza de la caída. Si caemos muy rápido, se va a encontrar con ella probablemente alrededor de los 4.500, pero si vamos cayendo poquito a poquito, a lo mejor nos encontramos con ella en los 4.600 puntos. ¿Qué movimiento deberíamos ver para repetir el escenario que venimos marcando en los últimos análisis, para parecerse al año 2007 y dar comienzo a una nueva fase bajista? Pues deberíamos, después de ver esa corrección, buscar un nuevo impulso al alza, un nuevo impulso que podría estar el máximo por encima del máximo que estamos viendo en el impulso actual, que de momento podríamos decir que estaba en la sesión de antes de ayer, la sesión del martes, en esos 4.772 puntos, buscar una divergencia por aquí y a partir de ahí caer en picado. Ese es el movimiento que deberíamos ver para seguir manteniendo ese escenario que veíamos en el año 2007. ¿Cómo nos cumpliría? Pues si vemos que corrige y vemos que se mantiene al alza con bastante fuerza, no se frena ni antes de ver los máximos ni después para luego ver una divergencia, sino que se mantiene con fuerza al alza, rompe todo tipo de divergencia y sigue marcando nuevos máximos crecientes. Es posible que si vemos eso, supere en un primer momento los máximos de por aquí, veamos una pequeña corrección hasta la zona de máximos y a partir de ahí volvamos a repuntar. Si esto se produce en el gráfico, creo que el escenario bajista se complicaría muchísimo y puede que nos esperase un año 2024 bastante positivo. Pero de momento vemos cómo vamos a por ese punto o ese primer paso más importante para saber en qué punto nos encontramos. Esa corrección para ver la fortaleza de la actual subida que llevamos viendo desde principios del mes de noviembre. Vamos a ver el IBEX 35. ¿Qué decíamos? Pues que estábamos dentro de una pequeña corrección que iba corrigiendo poquito a poquito. La primera zona de soporte estaba alrededor de los 10.000 puntos, donde teníamos este gap de por aquí, y decíamos que mientras no perdiese esa zona, podríamos seguir moviéndonos por encima. Incluso podríamos buscar
volver a la zona de máximos, formar una divergencia y ver una corrección importante. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que debería cuadrar con la zona del 38,20% de caída de toda la subida que venimos viendo desde finales de octubre. Ahora mismo se encuentra a 9.700 puntos. Y cuando se actualice estará un pelín más arriba, en esos 9.700 puntos, y que coincidiría con los máximos que veíamos en julio de 2023. Por lo tanto, pues puede que si no se decanta el IBEX 35 en la sesión de mañana o a principios de la semana siguiente para ver un nuevo impulso al alza, acabemos cayendo ya hasta esa zona objetivo. A partir de ahí es cuando vendrá la prueba de fuego. Puede que veamos un impulso, no pierda la media de 70 sesiones, y aquí va a estar la clave de la fortaleza. Si va a ser un nuevo impulso para mantener la tendencia alcista que podría haber comenzado en octubre, o si por el contrario va a ser una última subida trampa que veremos para no superar los máximos que veíamos anteriormente, o si lo superamos, formar una divergencia para posteriormente volver a corregir. ¿Y que veíamos en el año 2007 cuando corregíamos en ese punto? Una caída muy pero que muy vertical. ¿Hasta dónde nos llevaba? Hasta aquí, hasta la zona de los 8.000 puntos en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, ese es el escenario más negativo que debemos vigilar ahora mismo. ¿Cómo se dejaría atrás todo esto? Pues evidentemente pensando lo mismo que en el SP500. Una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, volver a repuntar y marcar unos máximos crecientes, una corrección hasta la zona de máximos que tiene ahora mismo el gráfico y volver a repuntar al alza. Así nos olvidaríamos, y también nos olvidaríamos de ese escenario tan bajista si vemos una corrección a lo mejor que no llega hasta esa zona, se frena a los 10.000 puntos, a partir de ahí volvemos a repuntar al alza. Ya vemos cómo rebajaría bastante la sobrecompra, tendría recorrido bastante claro al alza, y vemos que rompe posibles divergencias, e incluso si vamos a una corrección, esa corrección se frenaría en los máximos que estamos viendo ahora mismo. Fijaros, llegaría hasta esta zona y a partir de ahí volveríamos a repuntar. Si vemos eso, puede que nos esperase un año 2024 bastante optimista. De momento, pues vemos que seguimos la misma pauta. Vamos a verlo un segundo en el año 2007. Quedaros con la imagen que acabamos de ver del IBEX 35 en la actualidad y fijaros cómo en el año 2007 era un movimiento muy parecido. ¿Qué decimos? Que tendría que corregir hasta la media móvil de 70 sesiones aproximadamente y ver un nuevo impulso, no superar los máximos anteriores o formar una divergencia y a partir de ahí caer en picado. Por lo tanto, pues bueno, de momento que seguimos la misma pauta que veíamos en el año 2007. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa primera corrección. ¿La clave dónde va a estar? Después. Y ahora ya vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a seguir con las tres acciones de hoy, que son IAG, Solaria y Banco Sabadell. Fijaros cómo en IAG decíamos que habíamos visto un nuevo impulso después de corregir, porque era necesario corregir, se apoyaba la media de 70 sesiones, volvíamos a repuntar con mucha fuerza, y en ese impulso tan fuerte que veíamos en la sesión del 6 de diciembre, habíamos formado una divergencia entre la cotización y el RSI, fijaros. Y decíamos que era bastante peligrosa esa divergencia, pero que mientras no perdiese la zona de la media 70 y de 200 sesiones, podríamos decir como máximo los mínimos que veíamos en la sesión del 28 de noviembre, la zona de los 1,73, pues esa divergencia la deberíamos vigilar, pero no sería demasiado peligrosa. De momento, ¿qué tenemos? Pues fijaros, en todo este movimiento de aquí estamos viendo un clarísimo movimiento lateral. Es decir, seguimos en el mismo punto que veíamos anteriormente, seguimos con las mismas dudas, no las hemos despejado porque para ya evitar esa divergencia o darla por cerrada deberíamos repuntar con bastante fuerza. Probablemente si lo hiciese ahora y nos fuéramos hasta ese objetivo, los 2 euros rompería esa divergencia y eso sería una señal muy pero que muy alcista en el gráfico que quizás nos indicaría que podría mantenerse al alza las próximas semanas o meses, y por el contrario pues tampoco hemos visto una corrección hasta la media de 70 y 200 sesiones para poner en riesgo ese soporte tan importante que nos indicaría que esa divergencia nos estaba marcando el final de toda la subida. Fijaros que si nos vamos al gráfico semanal, decíamos que era muy importante el último impulso que hayamos visto porque se mantenía por encima de la media móvil de 70 sesiones y que ahora la resistencia clave en el medio y largo plazo estaba en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros, en la zona de los 2 euros. Y si estamos diciendo que si rompe esa divergencia con un nuevo impulso se va hasta la zona de los 2 euros, pues cuidado porque ese impulso podría ser totalmente clave para mantener la tendencia alcista en el medio y largo plazo de la cotización de IAG. Si llegamos a ver eso, pues puede que, como decimos, nos espere
un año en 2024 muy pero que muy positivo para su cotización. El problema es que fijaros aquí hay una clarísima resistencia. Fijaros. Es una zona donde en varias ocasiones le ha tocado y ha vuelto a corregir. Por lo tanto, pues no será fácil superar esa zona. Pero de momento, ¿qué tenemos? Pues hay que tener un poquito de paciencia porque seguimos en ese movimiento lateral que en mi opinión creo que más pronto que tarde acabaremos saliendo de él. Porque estamos viendo cositas ya en el mercado que nos hacen pensar que la volatilidad puede empezar a calentarse, ya bien sea al alza o a la baja. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Solaria. Decíamos que una vez superada la zona de los 17,60 es la tipificación que se puede calentar y aunque nos parezca que está en sobrecompra podría seguir tirando al alce. Fijaros cómo hoy ha marcado un nuevo máximo creciente a cierre en la zona de 18,63, que decíamos que es que a partir de ahí no tenemos ninguna zona clara de resistencia hasta los 20 euros y que eso sería muy bueno también para el medio largo plazo, muy parecido a lo que decíamos en IAG. El problema, el mismo que tenemos en IAG, que tenemos una divergencia bastante importante ahora mismo en el gráfico, aún con la subida que estamos viendo. Solo la romperíamos si nos vamos hasta los 20 euros, rompemos esa divergencia y ahí empezamos a corregir. De momento tenemos esa divergencia y creo que está en un punto que lo hemos comentado algunas veces con algunas acciones en el que no se puede frenar, porque la divergencia sería tan clara que si ahora corregimos la caída podría ser muy fuerte. ¿Dónde podemos poner el objetivo? De momento en la media de 70 sesiones, que se encuentra en los 15,84, pero cuidado porque esa divergencia nos podría marcar el final de toda la subida que venimos viendo desde finales de octubre. Vamos a coger un segundo el gráfico semanal y fijaros cómo parece que después de hacer un suelo está intentando completar el movimiento de subida que antes hacía de caída. Ese movimiento se completa en la zona de los 20 euros. A la vez, en esa zona había una resistencia muy importante, una antigua zona clara de soporte. Y es esa zona la que debe superar para pensar que podemos ver un giro al alza en el medio y largo plazo. Si llegamos a ver eso a principios del año que viene, sería muy, pero que muy buena señal. Y creo que el 2024 puede llegar a ser muy positivo. Si se frena ahora, pues cuidado, porque podría haber sido un simple impulso al alza en el que no conseguimos marcar nuevos máximos crecientes respecto a los máximos que veíamos en enero y daríamos continuidad a la tendencia bajista que habríamos empezado por aquí, cuando íbamos marcando mínimos y máximos decrecientes en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es el Banco Sabadell. Y la verdad que el castañazo que se ha metido ha sido espectacular. Los bancos lo estaban haciendo muy bien. Y es que además la subida que estaba viniendo de la mano de los bancos estaba teniendo mucho bombo. ¿Por qué? Pues porque los bancos estaban subiendo muy bien, estaban dando resultados maravillosos, eran las empresas a las que teníamos que invertir y eso nunca es bueno. Si a eso le sumamos ahí la subida que teníamos tan fuerte, pues luego cuando corrige cae en picado. ¿Por qué? Porque deja atrapados a muchos inversores que han entrado bastante tarde al olor de que iban a seguir subiendo. Y fijaros, la caída ha sido brutal. Fijaros cómo en apenas 10 sesiones ha caído un 18%. El primero de los soportes, donde le poníamos por aquí, pero decíamos que bueno, que a lo mejor la zona de 1,97 no era suficiente, después de toda la subida, deberíamos corregir un poquito más. Siguiente zona, la media de 70, ahí ya sí que decíamos que era una zona muy buena para corregir, limpiarse, una corrección sana y volver a mantenernos al alza. Fijaros cómo la perdió con muchísimo volumen. A partir de ahí, la siguiente zona de soporte donde estaba en la media de 200, porque anteriormente había venido actuando como soporte en toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2022. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, parece que ha hecho un suelo o que está intentando hacer un suelo, mejor dicho, sobre la media móvil de 200 sesiones. Y de momento digo intentando, porque es un movimiento muy parecido al que hacía sobre la media de 70 y al final la acabó perdiendo. Por lo tanto, va a ser totalmente clave que no la pierda, porque, en mi opinión, creo que si pierde la media móvil de 200 sesiones con una caída fuerte, nos podría indicar que estamos al final de toda la subida que venimos viendo desde el año 2022. Por lo tanto, mucho cuidado. La siguiente zona de soporte por aquí estaría ya alrededor del euro, un poquito por encima, los 1,02, 1,03, donde tiene estos mínimos que veíamos en octubre. Pero ya como decimos, si cae hasta esa zona va a ser complicado poder continuar con la tendencia alcista. Lo que menos me gusta, pues fijaros en el gráfico semanal, el aumento del volumen con las caídas y esta señal de venta que tenemos por aquí no es para nada buena señal. Sí que es verdad que aquí vimos caídas muy fuertes con mucho volumen, luego se recuperó, luego siguió cayendo, pero luego nos hemos recuperado muy bien.
Pero cuidado, porque eso no significa que ahora también se vuelva a repetir y podamos mantenernos al alza. Si cogemos el gráfico mensual, pues fijaros, también lo que decíamos en el último análisis técnico, que tenemos una divergencia aquí. Fijaros. Y lo que estamos dejando ahora mismo, al llegar a final de mes, es una envolvente bajista en un gráfico mensual. Eso es muy, pero que muy mala señal, pero que muy mala señal. Si esta vela no cambia este color rojo o se hace más pequeñita de aquí a lo que queda a final de mes, es una vela muy peligrosa que nos podría indicar el final de toda la subida. Y aquí estamos hablando de un gráfico mensual, es decir, la subida no desde el año 2022, sino desde el año 2020. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si a esa vela le juntamos a la divergencia que estamos viendo ahora mismo, sería muy, pero que muy peligroso lo que estamos viendo en la cotización del Banco Sabadell. Así que bueno, todavía tenemos tiempo para arreglar el mes, sobre todo los bancos, porque las velas que están dejando están siendo malísimas, pero malísimas, e indican que puede que no se frene la caída ya, si no se recupera a final de mes. Es decir, si vemos que ahora intentan repuntar y acaban decorando esa vela, nos podría indicar que podemos entrar en 2024 incluso que sea positivo. Pero si vemos que a cierre mensual no se recuperan estas caídas, incluso continúan corrigiendo, mucho cuidado, porque lo que nos esperaría en el año 2024 puede que no sea nada positivo, sobre todo para el sector bancario, que son los que están dejando estas velas tan feas en los gráficos. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy. Os recuerdo que este fin de semana no vamos a tener vídeo del resumen semanal, pero tendremos ese mega consultorio. Yo estoy apuntando todas las acciones que me vais dejando en los comentarios, así que este fin de semana nos veremos. Probablemente el vídeo le publique el lunes, o a lo mejor si me da tiempo el domingo, pero yo creo que va a ser más probablemente el lunes. Pero bueno, como el lunes creo que no hay mercados tampoco, pues tampoco va a pasar nada. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, este fin de semana nos vemos de nuevo. Que tengáis todos unas felices fiestas y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.